Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hermanos, feliz sábado. Antes que se sienten, vamos a orar nuevamente. La Biblia dice orar sin cesar, orando en todo tiempo, dice el apóstol. Vamos a orar por nuestra hermana María Esperanza. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Nuestro Padre, tú eres, Señor, el Dios que dijo, haga luz y hubo luz. Como dijo Jesús, mis palabras son vida. Tú dijiste, Lázaro, levántate, y al instante Lázaro se levantó. Tu palabra es poder, Señor. Tu voz es vida. Y queremos que esta mañana esa palabra penetre cada célula de la vida de mi hermana María Esperanza Delgado. Señor, que el toque de Cristo pueda tomar cada célula de su cuerpo y María Esperanza encuentre en Jesús su Salvador y su Sanador. Amén. Padre, los diagnósticos humanos dicen una cosa, la última palabra la tiene Dios. Amén. Confiamos en tu amor, confiamos en tu poder y tu misericordia. Como pueblo, sonamos la trompeta de clamor por mi hermana, para que ella pueda ser sanada, para testimonio de su familia, de la comunidad, de nuestra iglesia. Y sepamos que tenemos un Dios todopoderoso, que no conoce límite, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que detuvo el sol en Gabaón, es el mismo Dios que está con nosotros esta mañana. En tus manos de amor encomiendo a tu hija, María Esperanza Delgado. Sé tú, Señor, con ella. Abrázala. Cada lágrima que ella ha derramado no ha sido en vano. Que ella sienta que Jesús está a la par y le dará la victoria. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a nuestro manjar. Este es el mejor almuerzo del sábado, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en la visión que tiene Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis. Juan, un hombre mucho mayor, ya en ese tiempo, algunos hablan del Apocalipsis año 94, 95, ya casi cerrando el primer siglo. Juan es
Juan es el último de los apóstoles, de esos líderes legendarios, ¿verdad? Pablo y Pedro mueren en el 67, de los últimos. Así que estamos hablando de un Juan que ha estado 30 años prácticamente sin su generación. Recuerden que Juan era el más joven de los 12. Y la visión que él tiene, porque es interesante cuando usted estudia los evangelios, usted tiene una similitud entre el evangelio de Mateo. Mateo prácticamente hace una tesis. Mateo, un hombre de finanzas, toma el Antiguo Testamento, la Tanakh, como era conocido en los tiempos de Cristo, toma la Tanakh, que estaba compuesta de la Torá, el Ketubín, que eran los profetas, y el Nevijín, que eran los escritos. Y entonces Mateo demuestra en su evangelio de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y porque en el evangelio de Mateo usted encuentra más de unas 200 citas del Antiguo Testamento. Mateo siempre decía, como dijo el profeta. Esa era una frase siempre de Mateo, como escribió Zacarías, como dijo Jeremías, como dice, porque Mateo estaba demostrando que Jesús es el cumplimiento profético del Mesías prometido. Luego tiene a Marcos y a Lucas, ¿verdad? Lucas, único escritor no hebreo en la escritura. Pero entonces pasaron muchos años entre esos tres evangelios, entre los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, pasaron mucho tiempo. Juan, antes de su arresto en la isla, escribe las tres cartas que tenemos de él, primera, segunda y tercera de Juan, donde son cartas muy amorosas, muy personales. Vemos en Juan el espíritu amoroso. ¿Recuerdan ustedes cómo era conocido Juan en su juventud, verdad? Con su hermano, como los hijos de qué? O sea, como decimos nosotros acá en Nicaragua, gente brava, ¿verdad? Decía mi abuelita, vos sos pelo parado, ¿verdad? A veces somos medio así, ¿verdad? Así que eran bravos, ¿verdad? Ok, pero luego descubrimos que Juan en su epístola es el mensajero del amor, y él habla mucho de amor. O sea, el carácter de Juan llega a tener esa transformación, una transformación que les cuento lleva bastantes años. A los que estamos iniciando en esta carrera linda, porque el evangelio es la mejor carrera que usted puede elegir. El apóstol dice, el que empezó en vosotros la buena obra, dice Filipenses 1. Esa obra la empezó el día que creímos, amén. La completará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la obra de la santificación. La obra, el apóstol Pablo decía, vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la plenitud de ¿quién? Del pastor. No, estamos ponchados, sigamos a la plenitud del pastor. De Moisés, de Cristo Jesús. Amén. Iguales nunca, pero sí semejantes. Sí semejantes a Él. Y por eso dice Juan, porque le veremos. Ahora, en ese contexto, cuando han habido los tres evangelios, Juan está en el exilio, es enviado a Patmos, luego que sobrevive a la olla hirviendo, y entonces ahí recibe la visión del libro de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Ote bien, ya un Juan muy entrado en años, recibe la visión de Apocalipsis. Ahora, Juan en la tierra desarrolló una relación con Jesús muy cercana, a tal punto que él se autodescribe, y yo digo se autodescribe porque él mismo lo pone.
antes de ir a Apocalipsis, vamos a ir a Juan, al capítulo 21, ¿verdad? Juan 21. Él mismo se autodescribe. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Esta mañana yo quiero, le decía a Pedro, el tema es fiel y verdadero, el concepto que llegó a conocer Juan y aprender de Jesús. Vamos a Juan 21. Note lo que dice ahí, sí, el Evangelio de Juan. Luego dice 21:20, por favor, ubiquémonos en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Note bien la presentación que Juan hace de sí mismo. Dice, yo era alguien muy amado por Jesús. Pero hay una buena noticia, que así como Jesús amaba a Juan, también nos ama a nosotros. Amén. Amén. Ok. Ahora noten, el mismo que en la cena, oigan, en la cena, ¿a cuál cena se refiere? Al aposento alto, ¿recuerdan? Cuando Jesús se despide de ellos y le lava los pies. El mismo que en la cena se había recostado, ¿a dónde? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tener esa intimidad que él tenía con Jesús, al punto, cuando alguien se recuesta a tu pecho, es porque tiene mucha confianza, ¿verdad? Y el que recibe a alguien acá es porque tiene mucha ternura. A veces nosotros, los seres humanos, abrazamos el ataúd, pero en vida no abrazamos a la persona. Es en vida que se hacen las cosas. Abrace en vida, bese en vida. No lo haga ya cuando la persona está inerte. Entonces, Juan tenía esa confianza en él, al punto que se recostaba ahí, al lado de él, y le había preguntado quién es el que te ha de entregar. Ahora, eso estamos hablando en el 31, año de la muerte de Cristo. Jesús estaba a pocos días de morir. Nos vamos hasta el 95, 94, 95, cuando él está en Patmos. Estamos hablando de un lapso de unos 64 años, 63, 64 años de vida cristiana. Bastante, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tienen más tiempo de estar en el camino de Dios, ¿verdad? Pero es bastante tiempo lo que llevaba Juan. Pero ahora, note la revelación, note la dimensión Juan, en la cual él conoce verdaderamente a Jesús. Es interesante, una de las frases más famosas de Job viene a ser uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, ¿verdad? Por su fidelidad, por su aguante, por la forma como él no niega a Dios, aun cuando su esposa lo animaba a hacerlo. Pero hay una frase famosa de Job. Vaya conmigo al libro de Job 42. A Juan le pasó muy parecido a Job. Note lo que dice el libro de Job, un poquito antes de Salmo, ¿verdad? Job está antes de los Salmos. Vamos a ir en el capítulo 42 y el versículo 5. Mire lo que dice Job. Job 42:5. De oídas te había, ¿qué cosa? Te había oído. Ahora, estamos hablando de un Job que ya pasó toda aquella prueba seria. Esa prueba fue difícil. Sin embargo, después de esa prueba, después de haber soportado todo, el concepto que él tenía de Dios era muy débil todavía. Y no fue hasta ese diálogo, cuando Dios se le aparece en el 38, 39, 40 y 41, que él entiende con quién está hablando realmente. Por eso le dice, bueno, cíñete como un varón.
Hablemos, como en buen nicaragüense diríamos, hablemos de hombre. Viene Dios y le dice, ok, ¿quieres hablar? ¿En realidad me quieres conocer? Y entonces le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué sintió a sí mismo? ¿Qué sintió a sí mismo él? Por tanto, ¿qué cosa? Entre más cerca estemos tú y yo de Dios, más pecadores nos vamos a sentir. No existe santidad para que usted saque pecho. Esa es falsa santidad. Si usted es santo para creerse superior al resto, usted está en el lugar equivocado. Entre más cerca usted está de Dios, más miserable se va a sentir. Y se lo voy a demostrar con Juan y con todos los grandes de la Biblia. Porque cuando más cerca de la cruz estamos, más enanos nos vamos a sentir. Pero no importa, porque le dijo a Pablo, bástate mi gracia. El gran apóstol se sentía derrotado y le dice, hey, esto es por gracia. Quite el aguijón, no, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. Y por eso dijo el apóstol, este evangelio, este tesoro, porque este mensaje es un tesoro, sí, ¿verdad? Pero en vasos de qué está. Pues ¿qué es lo que vale? ¿El mensaje o el envase? No se eche flores, es el mensaje. Nosotros solo somos vasos de barro. Si me tiran ahí, me hago chingaste. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que le pasa a él. Me aborrezco y me arrepiento. ¿En qué cosa? Dicen. Oh, ¿quién lo dice? No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice Job después de haberle dado una bofetada al diablo, después de haberle ganado al diablo, porque le ganó al diablo con la ayuda de Dios. Y después de todo eso, el hombre ¿cómo estaba? Humilde. Cualquiera de nosotros hubiera sacado pecho y hubiera dicho, hey, a pesar que la mujer me decía que lo negara, aquí estoy. Hey, y dice, no, yo no soy nada, dice Job. Ahora, pasa lo mismo. Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis. Juan tiene la idea de ese Jesús maravilloso, de ese Jesús que convivió 3 años y medio con él, de ese maestro amoroso, de ese maestro tierno, dulce, como muchas veces nosotros tenemos esa idea. Sin embargo, note lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Era 64 años después, hay un encuentro entre Juan y Jesús. Note lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 12. Bueno, hablemos un poquito desde el versículo 11. Él oyó la voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo de ¿quién? Del hombre. ¿Quién es este? Es Jesús de Nazaret. Juan lo está viendo en visión. Juan lo está viendo en el tabernáculo celestial, en el santuario celestial. Lo ven los candeleros. Noten nuevamente, esto es una prueba más del ministerio sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. Y cuando Juan lo ve entre los 7 candeleros, dice, vestía ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, muy resplandeciente. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana y como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Y entonces, ¿qué será que dijo Juan? Salió corriendo Juan y se fue a recostar al pecho del maestro. ¿Ah? Oh, ojo, ojo. Estamos en el terreno de Dios. Cuando, dice el versículo
15. Sus pies como el bronce, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, como un maremoto. Y ahora dice el 16, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, y su rostro era como ¿qué cosa? Ahí como el sol de estos días que ha estado caliente el asunto. Usted sale, mira el sol y a los segundos quede la visión, una mancha, es imposible ver el sol. Y este sol es una estrella pequeña en el universo, porque en el universo hay estrellas gigantescas que son infinitamente más grandes que este sol que tenemos nosotros en nuestro sistema solar. Y todo el universo, hermano, todo el universo con sus megasoles es tan solo un grano de arena en la mano de Cristo Jesús. Todo el universo no es más que un punto en la mano. O sea, ¿de qué tamaño es Cristo Jesús? Y ese es el Cristo que está hasta ese momento entendiendo Juan. Cuando dice, me volví, y 17, cuando le vi, no se fue al pecho, no, porque acá en la tierra él, como dice Pablo, dice, el que no escatimó ser igual a Dios, sino que se vació. Pablo usa la palabra griega kenosis, que significa se despojó, hizo a un lado, pero ojo, no lo despojaron, él colocó voluntariamente su divinidad para habitar entre nosotros. De otra manera, el mundo entero hubiera sido fulminado con su presencia. Por eso él dijo, mi vida nadie me la toca. No, a los judíos no lo mataron, nunca lo hubieran podido matar. Yo la pongo y la vuelvo. No nos equivoquemos. ¿Lo mataron? No, voluntariamente lo hizo. Y entonces cuando él lo vio, caí como ¿qué cosa? Caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí. Y dijo, no temas, soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. O sea, ahí Juan entiende, el que vivo y estuve muerto. Juan se da cuenta que está conociendo hasta en ese momento, con 64 años de estar dirigiendo al verdadero Cristo Jesús. ¿Y qué diferencia entre la vez que estaba en la tierra, donde ponía su cabeza en su pecho, ahora cuando lo ve en toda su gloria, cuando ve su rostro, que es más poderoso que el sol, su resplandor? Y entonces, ahora sí vamos al capítulo 19, a la lectura bíblica. Entonces Juan comienza a darse cuenta de que Jesús el Hijo, de que Jesucristo el Hijo es Dios. Es Dios. Y como dice Elena de White, allá por 1888, en El deseado de toda la gente, en Jesucristo hay vida original. Original. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En la deidad de Dios. Y entonces note lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis, el 19, vamos por favor al versículo 19. Capítulo 19. Dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. ¿Se acuerda, doctor, que usted estaba cuando estudiamos el primer sello? Para los que estaban en la escuela sabática, el primer sello es un caballo como blanco. Por eso yo les decía que bíblicamente el primer sello representa a Cristo y la iglesia primitiva. Un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero.
y con justicia juzga y pelea. No busque más, no busque más. El único que llena ese formulario y ese estándar se llama Jesucristo. Versículo 12, sus ojos, como llama de qué, y había en su cabeza muchas diademas. La otra palabra para corona, recuerdan, está estéfanos y está diademas, coronas. ¿Por qué muchas coronas, hermano? Porque como dice el himno, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. No pierdas tu corona, mi hermano, amén. Amén. Hay una corona para ti y para mí. Por eso dijo Pablo, por lo cual me está reservada la corona de justicia. No solo a mí, dijo Pablo, porque no solo yo soy adventista, sino para todos ustedes que esperan la venida del Señor. Ahora note lo que dice el 12, como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Juan descubre un nombre que él tiene, y entonces dice, estaba vestido de ropa teñida en sangre, obviamente por su muerte eternamente estará teñido de sangre por amor a nosotros. Y dice el texto, y el nombre de él, ¿cuál es? El Verbo de Dios. Ahora noten, ¿en qué momento Juan descubre que Jesús es el Verbo de Dios? Lo está descubriendo en la visión de Apocalipsis 19. Está descubriendo, porque en Apocalipsis 19 es una antesala del milenio que se da, porque habla de las bodas de Dios, de la cena de Dios. Está la boda del Cordero y está la cena de Dios. Y Juan tiene la visión cuando él ve en la grandeza al Hijo. Él dice, fiel y verdadero. Lo viene viendo desde el capítulo 1, cuando él cayó como muerto. Descubre que Jesús, su rostro como el sol, sus ojos como llama de fuego, descubre que él es omnipotente. Y entonces dice, el nombre de él es el Verbo de Dios. Ahora, pero noten bien, estamos hablando cerca del año 95, cuando Juan está viendo esta revelación del Hijo. Cuando a través de esta visión, él está contemplando en una grandeza superior a la que él tuvo. Porque recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, nomás la transfiguración fue una cercanía a eso. Cuando estuvo ahí Juan, Pedro y Santiago, pero nomás fue de minutos, si no hubiesen muerto. Pero en este momento él está viendo con más amplitud quién es Cristo Jesús. Y se da cuenta de que no solamente la divinidad de Cristo fulgura, sino que él es el Verbo de Dios. Y entonces, de acuerdo al Evangelio, de Patmos, él sale a Éfeso. Todavía le da tiempo de ir a Éfeso y escribe una joya. Vamos a Juan 1. Vamos al libro de Juan 1. Escribe esta joya que es el Evangelio de Juan. Por eso hay mucha diferencia entre Juan y los otros tres evangelios, porque Juan viene a ser la joya arquitectónica de los evangelios. Y usted encuentra en Juan eventos de la vida de Cristo que no repite. Lázaro, Nicodemo, el paralítico, el ciego de nacimiento. Usted ve los 21 capítulos de Juan y ve que hay cosas, el discurso de la viña, la oración de Jesús del 17, donde santifícalos en tu verdad. Todo el material de Juan, usted no lo halló en ninguna parte, porque los otros tres evangelios tienen eventos que comparten, pero el evangelio de Juan es exclusivo de muchas cosas. ¿Por qué es lo que influencia este evangelio? La visión del Cristo divino. Juan se enamora tanto, llega a darse cuenta de lo maravilloso de él, que cuando el Espíritu Santo lo inspira, él inicia con esa visión. Note lo que dice el 1.1. ¿Se acuerdan que
él descubre en Apocalipsis que Cristo es, ¿qué cosa? El Verbo. Lo descubre viejito, pero lleno de vida, porque Juan fue un hombre que Dios siempre mantuvo con vigor. Y dice, y así inicia su evangelio, después de terminar Apocalipsis. Por eso que se considera que Juan es el último libro del Nuevo Testamento. Aunque obviamente se pone en orden con los evangelios, pero en cronología viene a ser Juan. Y note cómo arranca. En el principio era ¿qué cosa? ¡Oh! Una lección más, hermanos. Él dice, este verbo ya existía. O sea, cuando yo la abracé y me la recosté al pecho, ya era el verbo. O sea, Juan se da cuenta, dice, es como cuando usted se sorprende y usted dice, yo no sabía, no entendía que el que tenía a la par era el verbo de Dios. O sea, le pasó lo que le pasó a Job, se sentía como, hermano, chiquito, como nos pasa a nosotros. Pero no se sienta mal, porque esa es la grandeza de Dios. Usted y yo, en la medida que vayamos recibiendo revelación, en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo se revele, nos vamos a sentir chiquitos, pero más alegres, porque vamos a conocer a un Dios maravilloso. ¿Usted cree que simplemente es broma cuando Él dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú lo sabemos de memoria, pero muy poco lo vivimos? Ah, sí, lo ponemos en los calendarios. Él quiere, el deseo de Dios, hermanos queridos, es revelarse cada día más en nuestras vidas. Que nosotros, al igual que Juan y todos estos hombres de Dios, vayamos experimentando un conocimiento mucho mayor y desarrollemos una intimidad más con Dios. Y entonces Él dice, cuando Él inicia su evangelio, ya Él está retirado en Éfeso, de paso Juan es escrito con un amanuense, como usaba Pablo. Los escritores bíblicos, por su edad, por la vista, usaban secretarios, dictaban, y entonces tenían ahí ayudantes que iban escribiendo. Juan es uno de esos, tenía su amanuense. Y entonces dice, en el principio era el verbo. O sea, cuando Él vino a la tierra, cuando Él habitó con nosotros, ya era. Nunca permita que en sus púlpitos ataquen la divinidad de Cristo. Porque eso ha sido lo que el diablo ha hecho desde la eternidad. Hoy en día mucha gente pone en duda la grandeza y la divinidad de Jesús. Dice, en el principio era el verbo. El verbo era ¿con quién? Dios. Pero no solo eso, señores. El verbo era Dios. Dice Juan, acabo la discusión. Y aquí está el resumen del Evangelio. Va a leer los 22 capítulos. Pero ojo, aquí te estoy dando la piedra de lo que vas a leer. La tesis es, Jesucristo es Dios. El verbo era Dios. Y entonces comienza él a ver, él a presentar al Jesús que él ve en Patmos. Note, por ejemplo, en Juan 19, note la divinidad, cómo fulgura a través de Cristo, la divinidad de Él. ¿Se acuerda cuando llegaron a apresarlo? Llegaron a apresarlo. Vamos a ir al capítulo 19 del mismo Evangelio. No le veo muchos textos por el tiempo, pero todo el Evangelio es una joya, es una maravilla. El material de Juan, el 19, les voy a dar algunos, note bien, el 19, cuando llegaron, note bien, ahí en el capítulo 18, por favor, capítulo 18, versículo 4,
Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. ¿A quién les dijo? Al 3. Judas andaba con alguaciles y soldados y con sacerdotes. Y les dijo Jesús, ¿a quién buscáis? Versículo 4. Versículo 5. Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿qué frase usa? ¿Qué frase usa? Yo soy. Esa es una frase que no la usa de adorno ni de casualidad. Le está diciendo, Dios está aquí. Porque le dijo a Moisés, cuando me pregunten tu nombre, yo soy, te envía. Yo soy. De ahí viene el hebreo Hayá, de donde luego se usa el Jehová. Los escritores del Antiguo Testamento no tenían tanto temor, tanto miedo de usar el Yahvé, de usar el yo soy, que ellos mejor utilizaban el término Adonai. Por eso era muy común, ellos decían el Señor, ¿verdad? Por respeto al nombre santo de Dios, para no decir yo soy, porque había mucho temor en pronunciar el nombre de Dios. Cuando un escriba pasaba un escrito bíblico del Antiguo Testamento, si el Salmo, por ejemplo, si ellos estaban copiando el Salmo 40, y si en el Salmo 40 el nombre de Dios se repetía 6 veces, por cada vez que el nombre de Dios se repetía, usaban una pluma nueva. Y una vez que ponían el nombre de Dios, botaban la pluma. Había un respeto hacia el nombre, por lo sagrado que es. Yo soy. Y entonces, ¿qué pasa cuando él dice, yo soy? Dice, y estaba también con ellos Judas, y el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, ¿y qué pasó? Note bien, estaban en la presencia de Dios. Vaya conmigo a Juan 9. Juan 8. En Juan 8, a Jesús, hermano, bueno, Juan 8 es una conversación que inicia desde el capítulo 6, desde el tema del maná. La plática se va caldeando, ¿verdad? Se va calentando. En el 7 se va calentando más, y en el 8 los judíos se quitan la máscara. Y le dicen, noten lo que le dicen los judíos y noten lo que le dice Jesús. Juan 8, por favor, vaya a Juan 8. Por eso, o sea, el trasluz con que Juan está escribiendo su evangelio, el ente que él usa para escribir es el ente de Apocalipsis. Por eso ustedes ven las diferencias entre las epístolas, las 3 epístolas y este evangelio. Hay una total diferencia en la temática, porque aquí ya él conoció al verbo, él vio una dimensión de Jesús que antes no había conocido. Él descubre que a quien está sirviendo, como usted lo tiene que entender hoy que está sentado acá, no es a un hombre, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de reverencia, de respeto, de amor y temor a nuestro Dios. Y ahora note lo que dice el capítulo 8 de Juan. Vamos a ir al versículo 31. Le dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice en el 32, la sal en la llaga. Conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes son esclavos. Versículo 33, le dijeron, hijos de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos. Y entonces, ¿a dónde queda Éxodo? Se lo comieron, Éxodo, porque Éxodo dice que sí fueron esclavos. Luego entonces, note lo que vamos a ir al 39. Le dijeron, váyase al 39, note bien, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Y entonces dice el versículo
el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que le dijeron en el 41? En el original le dijeron, nosotros no somos hijos de porneia. La palabra griega que se usa para fornicación es porneia. ¿Sabe qué significa porneia? Prostitución. Es desviación sexual. En otras palabras, lo que le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de... ¿Sí? Le mentaron a la madre. Prácticamente. Y entonces el Señor tenía madre, porque mal que bien, María había sido su mamá en la tierra, y entonces, bueno, si sacamos la mantilla, se la voy a sacar entonces. Y miren lo que le dice en el 44. Sí, así, como quien dice, ¿con que así vamos? Bueno, así vamos. Y dice el 44, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y entonces, ahora note, cómo cierra él. Ahora note cómo cierra el diálogo. Note lo que le dicen. Note lo que le dicen. En el versículo 56, note lo que le dice en el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Se acuerdan de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y le fue regalado? Aquí una vez más probamos lo que dice la sierva de Dios en Patriarca y Profeta. Dice Elena de White en Patriarca y Profeta, cuando Abraham estaba en Moria, recibió la visión de todo el Evangelio. Y entonces dice la gente, ¿y de dónde saca eso Elena de White? Aquí está en Juan 8:39. Todas las visiones de Elena de White tienen respaldo 100% bíblico. Yo se las puedo probar toditas. Toditas, las que ella dijo y las que ella recibió, tenían un respaldo 100% bíblico. Y por eso viene Jesús y dice, Abraham, vuestro padre, vio mi día. O sea, recibió la revelación del Evangelio. Y ahora, note lo que les dice. Note lo que les dice. Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, él les dice, señores, ustedes están aquí están con Dios. Y entonces, ¿cómo terminó el estudio bíblico? No terminó ni con refresco, ni con galletas. Terminó de mala manera el encuentro. Note lo que pasó. Vinieron ellos y entonces tomaron piedras para arrojar. Ahora, note, uno más en el 9. Noten el énfasis del Evangelio, el énfasis de Juan al presentar al Verbo como Dios. Noten el capítulo 9, cuando sana al ciego, le dice en el versículo 27. Vamos a Juan 9. Vamos a irnos directo. Juan 9, 35. Juan 9, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, dicho sea de paso, Hijo de Dios no es una degradación, sino un título divino, como también lo es Yo soy, o como lo también es Hijo de David. Son títulos divinos. Versículo 36. Y el ciego dijo, ¿quién es Señor para que crea? Y le dijo, pues lo has visto y el que habla contigo es. Y dice el 38, creo, Señor. ¿Y qué hizo el ciego? Lo adoró. ¿Por qué él recibe adoración? Porque él es Dios. Ahora note algo importante, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo 26. Cuando Saulo de Tarso recibe su conversión, la Biblia nos dice, antes de leer Hechos, vaya conmigo a Gálatas 1, por favor vayamos a Gálatas 1.
Pablo pasa 3 años y medio en el desierto de Arabia. O sea, ¿cuánto tiempo recibió estudios bíblicos Pablo? 3 años y medio. Allá se fue, sin ninguna mano humana, a recibir revelación. Note lo que dice el libro de Gálatas. Note lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 1. Note lo que dice el libro de Gálatas, versículo 15. Pero cuando Dios, Gálatas 1:15, mis hermanos, cuando Dios agradó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. ¿Desde cuándo usted está apartado? Pero usted dice, no, pero yo fui 20 años, me negué, sí, pero Dios nos llama a todos desde el vientre de la madre. Sigue diciendo, y agradó, me llamó por gracia, para revelar a su Hijo en mí. Ya va a ver usted qué cosa es esta revelación. Para que yo lo predicara entre los gentiles. ¿Y qué pasó cuando él recibió esa revelación? No consulté con carne y sangre. En otras palabras, cuando Dios lo llama a usted, usted no tiene que pedirle permiso ni al papá, ni a la mamá, ni al marido, ni a la esposa. Cuando Dios lo llama, obedezca, punto. Hay gente que, no, es que mi esposo, es que mi señora, es que... No, dice Pablo, cuando él me llamó, no consulté con carne ni sangre. ¿Por qué? Porque de todas las decisiones, seguir a Dios es la primera. El resto es negociable, menos esto. Yo puedo negociar esta camisa, la faja, el pantalón, menos la salvación. Como dijeron los 3 hebreos, ¿se acuerdan de los 3 hebreos? Con el diálogo que tuvieron con, y le dice el rey, miren, que el fuego, no tenemos nada que responderte. O sea, ya nosotros estamos lo que estamos, no perdas el tiempo. O sea, nos quemamos o vivamos, estamos con el hombre. Qué bárbaro. O sea, innegociable. Fe innegociable. Y entonces eso es lo que dice Pablo. Yo no le fui a pedir permiso a nadie. Y dice, ni subí a Jerusalén. No fui a pedirle permiso a los líderes de allá, a los hombres, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego a Damasco. ¿Y cuánto tiempo? Y después, pasado cuánto tiempo? 3 años de revelación. No crea que fue gratis, no crea que fue de casualidad que él escribe más de 14 preciosas epístolas. Pero ¿a dónde aprendió tanto? 3 años en Arabia, hermano. Y luego fui a ver a Pedro y permanecí con Pedro 15 días. O sea, llegó con Pedrito. Ahí fue su primera escuela. Ahora note, con esto en mente, ahora sí vaya a Hechos. Cuando él está evangelizando a Agripa, aquí vamos a cerrar por el tiempo, se nos va yendo. Y entonces Pablo habla, dice, note bien, porque Pablo pensaba que estaba persiguiendo algo sencillo, igual que Job, igual que Juan, ya lo hemos estudiado esta mañana. Y dice el 26:12, ocupado en esto, ¿en qué? ¿En esto qué? Iba a matar cristianos el hombre. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y con comisiones. El hombre iba fachento con cartas selladas, sacando pecho que era del Sanedrín, que era doctor en leyes, políglota. Pablo tenía un currículum impresionante desde la perspectiva de la carne. Y dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi qué cosa. Oh, lo mismo que vio Juan. Vi una luz del cielo. Una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor de qué cosa. Hermano, si usted sale ahí ahorita que nos vayamos a despedir y ve el sol, ¿qué pasa con nuestra vista? Ahora imagínense que esta luz sobrepasa al sol. Estamos hablando de la misma luz que vio Juan, de lo mismo que vio Job. Y dice él que
dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros a tierra, la voz dijo en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, hermano, ¿cuál era la sorpresa de Pablo? Que el Cristo que él creía, que ellos creían, que hasta negaron la resurrección, era la luz que él ve. Y cerramos con este texto. ¿Cómo entonces lo llega a describir a Cristo? Después de esta visión, después que se da cuenta quién es Cristo Jesús realmente, como Juan, después que él aprende cuando dice, ¿quién es? Soy Jesús, pico cerrado. Nos vamos al Evangelio, dijo. Este es el que manda. Pablo entendió. Primera de Timoteo 6:15, ahí cerramos. Entonces, él dice Pablo, primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 15. Note lo que dice. Primera de Timoteo, versículo, desde el 14, para entender el contexto. Leamos de primera de Timoteo 6, 14. Porque guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Está dándole consejo a Timoteo. Hasta la aparición, la palabra aparición, parucía, ¡pum!, explosión, venida. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, mire cómo describe a Cristo, la cual a su tiempo mostrará, bienaventurado, primero lo llama bienaventurado, y solo soberano. Él dice, señores, la soberanía solo de Él. Solo de Él. Y oiga cómo lo describe. Rey de reyes, Señor de señores. Mira qué lindo. Igual que Juan también lo llama Rey de reyes allá cuando él ve el verbo de Dios. Note bien. El único que tiene, ¿qué cosa? Inmortalidad. Nosotros vamos a ser inmortales porque Él nos dará esa inmortalidad en ocasión de la segunda venida de Cristo. Pero el que la tiene por naturaleza, Él es inmortal. Que habita en qué cosa, dice Pablo. Wow. ¿Qué es lo que vio Juan? Esa luz. ¿Qué es lo que vio Pablo? Esa luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto, ni qué cosa, ni puede ver. A Él sea la honra, la gloria y el poder. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Es nuestro privilegio conocer a Jesús en su verdadera grandeza. Que cada día podamos disfrutar y como estos grandes hombres, enamorarnos más de Cristo Jesús, el verbo de Dios. Vamos a hablar de rodillas. Una vez más, vamos a hablar por nuestra hermana María Esperanza. Amado Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra. Señor, realmente eres majestuoso. Como dice Pablo, soberano, Rey de reyes, luz inaccesible. Gracias porque siendo tan infinitamente inmenso, Señor, has mirado la bajeza de tu sierva, decía María. Has visto en nosotros y nos has apartado desde el vientre para conocer este evangelio que muchos sabios no han podido entender. Padre, esta hora nuevamente te recordamos a tu hija María para que tú pongas esa mano de sanidad en ella. Padre, nosotros sabemos que en el pueblo de Dios hay milagros y hemos sido testigos de grandes proezas de tu mano. En tus manos de amor la encomiendo. Gracias por tu palabra. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Holam 7, Televisión Internacional, presentó
Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.